Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas a un nuevo podcast. Este no es para los débiles de corazón. Ciertamente será un podcast que desafiará a algunas personas. No es algo que se predique en las iglesias con regularidad. Para ser francos, la mayor parte de la iglesia está guardando demasiado silencio en cuanto a estos temas. Pero como creyentes tenemos la responsabilidad de discutir y compartir esto con todos. Te doy una cálida bienvenida, Baruch, y te agradezco por tomarte el tiempo para grabar este podcast sobre estos temas tan polémicos. Bienvenido. Gracias, Cristian, es un honor para mí. Te apreciamos mucho. Gracias por elegir, como siempre lo has hecho, los temas que discutimos. Y, de nuevo, quiero afirmar que estoy de acuerdo contigo en cuanto a que estos dos temas, levantarnos contra el aborto y alzar la voz en contra del tráfico infantil, y todas las cosas terribles que están pasando con tantos niños que están siendo secuestrados, abusados y maltratados, tenemos que estar conscientes de esta realidad, orando contra esto y fijando una posición. Estamos de acuerdo, Cristian, muchísimos en la iglesia simplemente no quieren tocar estos temas. Sé que no son agradables, pero tenemos que lidiar con ellos. Amén. Como dije al principio, esto no es para el débil de corazón. Recomiendo firmemente, si están con niños, que utilicen extrema discreción al momento de ver este video. Y lo voy a decir de una vez, mostraremos unas diapositivas muy confrontantes, así que insistimos en máxima discreción parental. Vamos a empezar de una vez, Baruch, así que miremos la primera lámina. Aquí tenemos algunas estadísticas muy alarmantes, las cuales son todas verídicas. Muchos dirán, bueno, eso realmente no me afecta, no es algo tan grave. Sí lo es. Es terriblemente malo lo que está pasando en el mundo. Cómo Satanás está usando a gente perversa para traficar con niños o para promover el aborto. Así que, veamos las estadísticas. El tráfico de personas es el segundo negocio delictivo más grande del mundo, después del de armas. Ha superado en la actualidad incluso a las drogas, al tráfico de drogas ilegales. El tráfico de personas genera más de 150 billones de dólares en ganancias. No en ventas brutas, sino en ganancia cada año. Y tristemente, Estados Unidos representa casi el 52% de la trata de personas a nivel mundial, y la trata sexual de menores representa el mayor porcentaje. No es algo que encontrarás solo en lugares remotos de África, Asia o lugares por el estilo. Está muy presente en el mundo occidental y está creciendo rápidamente. Cuanto más pequeño es el niño, mayores son las ganancias del traficante. Aproximadamente 130 personas son víctimas de trata en todo el mundo cada hora, y la mayoría son niños. Más de 1 millón de niños son traficados con fines de explotación sexual cada año. Así que espero que entiendan bien esto, hermanos y hermanas, y todo el que mira este programa. Si este podcast dura una media hora, entendamos que unas 65 personas estarán siendo traficadas durante la grabación de este video. Esto es alarmante, y aunque también es grave cuando sucede con adultos, ver que esto está sucediendo con niños es algo desastroso. No hay palabras que lo definan. Ahora veremos algunas estadísticas del aborto y luego te doy la palabra para tus comentarios. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se registran alrededor de 73 millones de abortos en todo el mundo. Quiero enfatizar la palabra registran. Esto equivale a aproximadamente 200,000 abortos al día. Solamente los reportados son 200,000 bebés asesinados cada día. Esto, por supuesto, sin contar los abortos no reportados. Entre el 25 y 30% de todos los embarazos, excluyendo los abortos espontáneos, terminan en aborto. Este no es un asunto pequeño. Es un problema alarmante a nivel mundial que sigue creciendo. Y quiero decir una cosa más antes de darte la palabra, Baruch. Esto significa que para cuando terminemos este podcast de aproximadamente 30 minutos de duración,
más de 4.100 bebés habrán sido asesinados en el mundo. Quiero que realmente captemos la dimensión de este asunto. Son más de 4.000 bebés asesinados durante esta media hora nada más. Esto debería afectarnos a todos. ¿Se habla de esto en las iglesias? No, generalmente no. Pero es un tema que requiere conciencia y requiere acción. Más adelante veremos más sobre este tema y, por supuesto, versículos. Pero danos tus comentarios iniciales sobre esto, Baruch. Las cifras de abortos en todo el mundo son espantosas. Debemos darle un entendimiento espiritual y en vez de usar el término aborto, debemos usar un término más preciso, que sería sacrificio de niños. Eso es lo que realmente está pasando. Israel cayó en idolatría con Moloc, quemando a sus hijos en el fuego. Un acto horrible y detestable. Es una gran mancha en la historia de Israel. Pero hoy en día vemos el hecho de que en su gran mayoría, la iglesia está callada en cuanto al aborto, a este tema. De hecho, muchas veces las iglesias ni siquiera desean oír al respecto. Y la gente se siente incómoda si se menciona desde el púlpito. Es trágico. Y las estadísticas que has mostrado, 4.100 bebés son asesinados cada 30 minutos alrededor del mundo por el aborto. Otra cosa que me gustaría decir es que recibí unas estadísticas porque resulta que hay un grupo de ciudades, no recuerdo exactamente qué ciudades son, sé que una queda en Michigan, pero se habla de la cantidad de niños secuestrados cada mes. Y fue impactante para mí saber que en una ciudad no tan grande, desaparecían alrededor de 100 niños cada mes, solo en esa ciudad. Y esto es algo que sigue y sigue sin parar. Y en la mayoría de los casos, no se hace nada al respecto. Las autoridades no investigan ni hacen lo necesario para proteger a los niños. Este tema del que hablamos, el tráfico de personas, está creciendo de manera alarmante, sobre todo en Occidente. Como bien dijiste, especialmente en los Estados Unidos. Sí, Baruch, y hay algo que también es inquietante, y mientras analizamos esto, vemos por todas partes, en redes sociales y en persona también, a gente que se hace llamar cristiana, pastores, maestros, que apoyan el aborto, que son pro-elección o pro-choice, como dicen en inglés. Hermanos y hermanas, cualquiera que afirme apoyar el aborto no es un creyente en Jesucristo. Es imposible que alguien en quien habite el Espíritu Santo de Dios apoye el sacrificio de niños. Así que, si tú que me miras conoces a alguien que asiste a una iglesia donde se promueve el aborto, donde el pastor o cualquier otro lo respalda, huye de esa iglesia. No es un verdadero reflejo de Jesucristo. Tus comentarios sobre esto, Baruch, porque vemos bastante de ello. Incluso escrito en algunos lugares que se dicen cristianos, cuyos pastores, o mejor dicho, falsos pastores, apoyan este movimiento pro-elección. Estoy de acuerdo contigo, son cosas totalmente incompatibles. Tengo un breve testimonio. Recuerdo un caso que se remonta quizás a 30 años o más en el pasado. Un hombre llegó a la fe y hasta entonces siempre había estado a favor del aborto. Y fue algo asombroso porque justo estábamos hablando de ese punto a la luz de la Escritura, y él se levantó de su asiento y habló, y dio un testimonio maravilloso. Él dijo, hasta el momento en que recibí la salvación, yo era pro-elección, apoyaba plenamente ese derecho, esa libertad para las mujeres. Y luego dijo, pero después de experimentar la salvación, de inmediato, Dios me mostró que eso estaba mal. Así que, como dices, Cristian, sé que algunos podrán ofenderse o no estar de acuerdo con esto, pero lo que dices es la pura verdad.
uno no puede ser verdaderamente regenerado por el Espíritu Santo y al mismo tiempo apoyar la matanza de un niño inocente. No estoy diciendo que por ser un bebé sea perfecto, pero sí es inocente en el sentido de que aún no ha nacido, no ha hecho nada. Debe ser amado, preservado y protegido. Y el hecho de que en tantos países el aborto sea un derecho es algo terrible. A menudo se escucha en Estados Unidos que es un derecho constitucional. ¡Qué falsedad tan grande! Correcto. Y antes de continuar, quiero señalar que quienes defienden el aborto normalmente argumentan que el bebé no es una persona, sino un feto. Pero si vemos el término en griego, la palabra original para feto significa jovencito. Incluso en latín, cuando intentan usarlo para decir que no es una persona, el término en latín literalmente significa descendencia, el nacimiento de un pequeño. O sea que es una persona viva y no hay excusa para negarlo. Ahora, veamos lo que dice la Escritura, porque no podemos quedarnos callados, hermanos y hermanas. No podemos guardar silencio ante esto. Leamos Isaías 1:17 y te doy la palabra para tus comentarios. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogando por la viuda. Tus comentarios. Como Jacob o Santiago en el Nuevo Testamento lo afirma, la religión verdadera consiste en eso: visitar a las viudas y a los huérfanos en su necesidad. Creo que esa es una declaración enorme, con implicaciones muy significativas, que exige a los creyentes que nos opongamos a estas dos cosas de las que estamos hablando: el aborto y el tráfico humano. Nuestra hija mayor vive en Tel Aviv. Ella es más activista de lo que probablemente yo debería ser, pero ha conocido y tratado directamente con algunos refugiados de África que fueron forzados a la esclavitud. Todos estamos de acuerdo en que la esclavitud contra las personas afrodescendientes en Estados Unidos y en todo el continente americano fue algo horrible, algo con lo cual un verdadero creyente jamás podría participar ni estar de acuerdo. Pero debemos saber que la esclavitud, hoy en día, sigue floreciendo. Eso forma parte de la trata de personas. Sigue floreciendo el día de hoy. En África, es trágico escuchar a estos jóvenes que mi hija mayor conoce y con quienes ha hecho amistad, oírles contar lo que han sufrido. Es algo deplorable, es desgarrador oír cómo alguien puede ser tan cruel y tan bárbaro contra otros seres humanos, y todo por dinero. Eso es todo lo que hay detrás. Es así. Gracias. Proverbios 31:8. Abre tu boca por los mudos, en la causa de todos los condenados a muerte. Una vez más te daré la palabra, pero a ustedes, hermanos y hermanas, les digo: abramos la boca, no guardemos silencio. Tus comentarios, Baruch. ¿Estás seleccionando pasajes realmente poderosos y relevantes para esta discusión? En el libro de Zacarías leemos una y otra vez: ejecutad juicio. Esa es una gran declaración. No tenemos la libertad para quedarnos al margen y callar. Eso no es lo que hace un verdadero creyente. Debemos levantarnos, tal como lo señalas aquí en Proverbios 31, en favor de todos los destinados a morir. Abramos la boca por ellos, no guardemos silencio. La inacción no es una opción para nosotros. Esto me toca muy profundo porque siento que no hacemos lo suficiente. Nuestro ministerio no hace lo suficiente. Debemos tomar este asunto mucho más en serio. Gracias. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tus comentarios. Este versículo nos muestra cuán preciosos son los niños y que Dios tiene un propósito para cada niño concebido. Cada niño que nace tiene un propósito. Hoy día, tantos niños son abortados.
quién sabe si ese bebé que iba a nacer traería la cura para el cáncer o haría cosas heroicas en su vida. La sociedad está ejecutando y sacrificando a tantos niños hoy en día que realmente la que se perjudica es la misma sociedad. Esto no es sino una tragedia inexcusable y de nuevo no tenemos libertad para callar. Tenemos que alzar la voz en contra de esto. Así es, y además hay tantas mujeres en el mundo que no pueden tener hijos y familias desesperadas por adoptar, así que siempre habrá un lugar y un hogar para cada niño. Ya hablaremos un poco más sobre esto. Pasemos al Salmo 82, del 3 al 4. Defiende al pobre y al huérfano. Haz justicia al afligido y al necesitado. Libera al pobre y al necesitado. Líbralo de la mano de los malvados. Tus comentarios. De nuevo, la inacción no es una opción. Mencionaste hace poco la adopción. La hermana de mi esposa adoptó a 2 niños pequeños de Guatemala cuando eran bebés. Y vaya bendición que han sido estos chicos para la familia. Es algo maravilloso. También tenemos una amiga en Sudáfrica, una delicia de familia que verdaderamente vive su fe. Ellos han adoptado a muchos niños. Y es un testimonio realmente. Su padre, a quien llamamos el patriarca de la familia, el padre de nuestra amiga, contando su testimonio me dijo: sentimos que Dios nos guiaba a adoptar a estos niños que tenían necesidad. Y Él es un Dios que ha sido fiel para proveer para nuestra familia, supliendo toda necesidad. Él dice que ninguno de los hijos adoptados en esa familia ha tenido que pasar hambre ni les ha faltado nada. No les ha faltado nada para vivir. Dios les ha demostrado ser un Dios fiel. La hija de este hombre de quien hablo, que es nuestra amiga, su esposo es pastor hoy en día. Él antes trabajaba como abogado y lo hizo por muchos años. De hecho, era un abogado muy exitoso allí en su país, en Sudáfrica. Pero dejó su profesión para dedicarse de lleno al ministerio. ¿Y qué empezaron a hacer? Adoptar niños. Así que hay necesidad y me alegra que lo mencionaras. La mentira del enemigo es que esos niños no serán amados ni deseados. Eso es una gran mentira. Hay muchísimas personas dispuestas a adoptarlos y darles un hogar. No serán rechazados ni olvidados. Dios no habría permitido que fuesen concebidos si no tuviera un propósito y un plan para ellos. Amén, gracias. Proverbios 24 del 11 al 12. Rescata a los que van a la muerte. Detén a los que tropiezan y van al matadero. Si dices, mira, no sabíamos esto, ¿acaso el que pesa el corazón no lo percibe? ¿Acaso el que vela por tu alma no lo sabe? ¿Y no pagará al hombre conforme a sus obras? Tus comentarios. Este es un versículo muy confrontador que nos habla a todos nosotros. Sabemos lo que está pasando. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer yo al respecto? ¿Qué va a hacer Amarás a Israel? Obviamente no estamos haciendo lo suficiente. No estamos siendo esa voz que se nos ha llamado a ser. Y eso nos confronta. Realmente lo hace. Nos trae convicción y también, diría yo, un poco de vergüenza por nuestra inactividad y nuestro silencio. Una pregunta, Baruch. ¿Qué pasa en caso de violación? Se habla mucho de esto, aunque representa solo alrededor del 1 o 1.5% de todos los abortos, producto de violación. Antes de darte la palabra, Baruch, creo que es muy importante reiterar lo que hemos dicho antes. En mi opinión, hay que castigar al violador, ejecutándolo si es necesario. Ya hemos hablado de esto en otro programa, de que la pena de muerte es algo bíblico, en otro podcast, pero por favor, castiguen al culpable y salven al niño. Así que si eres una de estas mujeres que caen en ese 1 o 1.5%, no decimos que sea fácil. Es una experiencia horrible y traumática, pero te rogamos que consideres salvar a tu bebé. Tus comentarios, Baruch.
Mi esposa Rivka y yo conocemos algunas personas que fueron embarazos no deseados. No quiero decir que hayan sido necesariamente por violación, pero sí fueron embarazos que ciertamente no fueron deseados, ni planificados o esperados. En algunos casos, de hecho, Christian, una compañera de estudios de mi hija, ella era adoptada y siempre estuvo agradecida por ello. También conocemos a otras personas que recibieron la oportunidad de vivir. Sus madres decidieron quedarse con el bebé, con esa criatura que fue concebida en un momento difícil. Quizás inconveniente, siendo mujeres solteras, sin un hombre piadoso al lado, sin un esposo. Y sé que no es fácil. Debemos acercarnos a estas personas, apoyarlas y animarlas. Esa es una de las razones por las que los centros de ayuda de crisis o centros de ayuda en crisis de embarazo son tan valiosos. Hacen un gran ministerio. Tenemos una amiga que trabaja en uno de ellos. Y hay algo que me sorprendió, aunque no debería, pero a mí me sorprendió la gran cantidad de mujeres que llegan a estos centros en un momento de desesperación. Y allí, ¿qué hacen ellas? Les comparten el Evangelio. Ellos tienen un ministerio altamente evangelístico, llevando a mujeres a la fe en ese tiempo tan difícil de su vida. Creo que esas dos cosas van de la mano y es maravilloso el trabajo que realizan. Son los Beat Haim, así los llamamos a estos centros de crisis para mujeres embarazadas en Israel, y significa en favor de la vida. Allí en Israel tienen un ministerio muy eficiente que lleva a las mujeres jóvenes israelíes judías a la fe, en un momento muy difícil, crítico y desesperado de sus vidas. Así que estos centros de crisis hacen un trabajo increíble y poderoso que deberíamos apoyar mucho más. Sí, es correcto. Y con tu permiso, Baruch, pondremos la información de algunos de esos centros en los comentarios de este video para que la gente sepa cuáles son legítimos y confiables y que realmente ayudan a las mujeres en esos tiempos de necesidad. Así que a todos les rogamos que consideren seriamente y en oración apoyar a esos centros que cumplen este papel tan crucial. Vamos con otra pregunta, una muy importante, y es la siguiente. ¿Qué pasa si eres creyente y has tenido un aborto en el pasado? ¿Qué debes hacer? Tus comentarios, Baruch. Bueno, creo firmemente que lo primero es confesar que no fue la decisión correcta. Seamos honestos. Fue un pecado. Todos cometemos pecados. No significa que lo tomemos a la ligera o que debamos ignorar qué ocurrió, sino que debemos reconocerlo y entender que la sangre de nuestro Señor y Salvador nos redime de todos nuestros pecados. No hay pecado que la sangre de nuestro Señor no pueda tratar y limpiar para hacernos puros. No significa que no podamos ser santos delante de Dios. Lo que sea que hayas hecho no significa que no seamos declarados justos por algún pecado cometido en el pasado, incluso uno tan grave como lo es el aborto. Y también quiero añadir algo. Hemos hablado con mujeres, especialmente mi esposa Rivka, mujeres que pasaron por un aborto. Es una situación horrible que deja cicatrices emocionales y cicatrices espirituales en ellas. No es algo que se olvide fácilmente. Es un proceso largo. Ellas sienten la carga, la culpa y la vergüenza. Es muy importante que amemos a estas mujeres, que las apoyemos y las animemos para que sepan que en la sangre de nuestro Señor hay perdón eterno, misericordia, gracia. Queremos darles ese mensaje también. No es un mensaje de condenación, sino uno de perdón, un mensaje de amor, de gracia y de la misericordia de Dios. Amén. Bien dicho, Baruch. Bueno, pedimos mucha discreción en este punto del video. La razón es que en la siguiente lámina mostraremos algo realmente gráfico.
Si hay niños presentes, por favor sáquenlos de la habitación o denle pausa a este podcast. Mostraremos esto no con el fin de escandalizar, sino porque muchas veces cuando los creyentes oyen sobre el aborto, les suena como un concepto lejano y no captan su impacto real. No entraremos en detalles sobre cómo es el procedimiento del aborto. Esa información es fácil de conseguir en Internet. Pero la próxima imagen será muy confrontadora y quiero que reflexionemos en esto porque aquí verán cómo luce realmente un bebé abortado. La imagen ha sido difuminada intencionalmente, pero tomemos un momento simplemente para reflexionar. Esto es asesinato y es algo contra lo cual debemos levantarnos. La Escritura nos ordena hacerlo así. Así que no guardemos silencio, hermanos y hermanas. Levantémonos y hagamos lo que podamos. Un mensaje para cualquier mujer que esté considerando un aborto. Quiero compartir este pasaje y luego te daré la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. La importancia de la vida. Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable. Maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Esperamos que cualquier mujer que tal vez esté considerando la idea de practicarse un aborto, preste mucha atención. O tal vez si ya lo hiciste, ahora puedas arrepentirte y confesar esto. Te daré la palabra ahora, Baruch. Cristian, creo que todos coincidimos en que la última imagen fue chocante. Realmente algo abrumador y difícil de ver. Pero esa es la realidad del aborto. Lo es. Y el término que has usado es el término correcto. Asesinato. Es lo que es el aborto. No podemos usar un término más suave como pro-elección o pro-choice. No, esa elección implica exactamente lo que vimos. La muerte de un niño. No hay manera de describirlo. Cualquier persona razonable que observe esa imagen verá a un niño que ha sido descuartizado. Es algo atroz, es pecaminoso y es vergonzoso que nuestra organización no haga más para pronunciarse en contra tanto del aborto como este tema del tráfico de personas. Así que estoy agradecido contigo, Cristian, por sacar este tema a la luz, porque como dije al inicio, no estaba en mis planes hablar de esto. Nunca dije, grabemos un video sobre el aborto o sobre el tráfico de personas, sino que fue tu idea. Y espero que la comunidad de Amarás a Israel respalde esta iniciativa que has tenido y que esto nos anime a caminar en esa dirección. Es vital y no tomar una posición no es una opción para nosotros. No es algo que agrade a Dios. Espero que esto nos haya incomodado, por así decirlo, hasta cierto grado. Debemos estar incómodos, claro que sí, por lo que hemos visto y por esta gran realidad tan terrible, tan abominable que está pasando en el mundo. La iglesia está haciendo muy poco para ser voz de Dios, y eso es lo que debemos representar, la perspectiva de Dios. No importa lo que piensa el mundo, debemos proclamar la verdad de Dios. Hagámoslo en amor, pero hagámoslo de manera firme y sin comprometer la verdad. Estoy agradecido por estos dos temas que nos recordaste hoy. Gracias, Baruch. Quiero agradecerte profundamente por respaldar este tema tan importante. Gracias por el respaldo de Amarás a Israel en este sentido. Gracias por tus opiniones sin censura. Hermanos y hermanas, como dijo Baruch, probablemente esto incomodó a mucha gente, pero a veces el Señor quiere sacarnos de nuestra zona de confort. Oren por esto. Vean de qué manera pueden involucrarse. El Señor los guiará y ciertamente Él los guardará y bendecirá por ello. Baruch, de nuevo gracias por tomar el tiempo para grabar este podcast. Hermanos y hermanas, les animo a suscribirse al canal de Love Israel, Amarás a Israel, y apoyar este ministerio, tanto como puedan. Gracias por ver este podcast. No olviden compartirlo con otros. Oramos que haya sido de bendición y que nos haya abierto los ojos a todos.
Baruch en Israel y este servidor en Sydney, Australia, nos despedimos. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings.